Joven mecánico pobre perdió la entrevista al ayudar a una mujer, sin saber que era. El sol de la mañana apenas comenzaba a calentar las calles de la colonia industrial, un barrio obrero en las afueras de la Ciudad de México, donde el olor a metal y aceite se mezclaba con el aroma del café de olla que se escapaba por las ventanas. Para Diego Ramírez, un joven de 23 años con la mirada cansada pero las manos firmes, ese amanecer era diferente. No era solo otro día de lucha, sino el día que podría cambiarlo todo. La luz pálida se filtraba por la única ventana de su pequeño cuarto, iluminando el polvo en el aire y la determinación en su rostro, mientras se abrochaba el último botón de una camisa planchada con esmero, aunque visiblemente gastada en el cuello y los puños. La entrevista en Hernández Motors no era una opción, era la única salida. Desde que su madre falleció de cáncer 2 años atrás, una pesada deuda y la responsabilidad de su hermana Lucía, de 14 años, habían caído sobre sus hombros. Vivían con lo justo, en una casita de techo de lámina que crujía con el viento y amenazaba con goteras en temporada de lluvias. Diego trabajaba en un pequeño taller del barrio, pero el sueldo apenas alcanzaba para la comida y las medicinas de Lucía, quien soñaba con ser pediatra, un sueño tan grande que a Diego le dolía el pecho solo de pensar que no podría cumplirlo. Aquella mañana, el futuro de ambos dependía de esa única oportunidad. Antes de salir, sus dedos rozaron con delicadeza un pequeño objeto sobre la cómoda de madera vieja. Una pequeña llave de tuercas, desgastada y pulida por el uso, que su madre le había regalado en su cumpleaños número 15. Era una llave sencilla, de las que se usan para ajustes menores, pero para él era el símbolo de la dignidad del trabajo honesto que ella siempre le inculcó. La tomó con cuidado, sintiendo el frío del metal en su palma, y la guardó en el bolsillo de su pantalón. Era su amuleto, un recordatorio silencioso de la promesa que le había hecho a su madre en su lecho de muerte, cuidar de Lucía y darle un futuro mejor. Respiró hondo, tratando de calmar el nudo que se formaba en su estómago. Lucía lo esperaba en la pequeña cocina, con 2 tazas de café humeante sobre la mesa. Su sonrisa, aunque teñida de preocupación, era el combustible que movía el mundo de Diego. Ella le ajustó el cuello de la camisa con un gesto maternal que no correspondía a su edad. «Te ves muy bien, hermanito. Vas a conseguir ese trabajo, ya verás», dijo ella con la voz llena de una fe que a Diego a veces le faltaba. Él forzó una sonrisa, tratando de ocultar el temblor en sus manos. «Eso espero, Lucy. Por ti, por nosotros. Hoy tiene que ser el día». Le dio un beso en la frente. Tomó un sorbo rápido del café amargo y salió a la calle, sintiendo el peso de la esperanza de su hermana en cada paso que daba hacia la parada del autobús. Amigos, estamos apenas comenzando a contar esta historia, una historia que nos recuerda que las pruebas más grandes a menudo esconden las bendiciones más inesperadas. Nuestro canal es nuevo y cada persona que se une a esta comunidad nos da la fuerza para seguir buscando y narrando estos relatos que nos tocan el alma. Si esta historia ya te atrapó, te pido de corazón que te suscribas. Tu apoyo es el motor que nos impulsa a crecer y a llevar estos mensajes de esperanza a más personas. Es un pequeño gesto para ti, pero para nosotros significa el mundo entero. No te pierdas cómo continúa el camino de Diego. El calor de la mañana se pegaba a su piel, denso y pesado como el aceite quemado de un motor viejo. Cada paso de Diego Ramírez sobre el asfalto agrietado era un eco de la urgencia que le martillaba en el pecho. Una cuenta regresiva hacia la puerta de Hernández Motors. El sol de la Ciudad de México caía a plomo, reflejándose en los parabrisas de los autos que pasaban con indiferencia, cada uno un mundo ajeno a su desesperación. En su bolsillo, la pequeña foto de su madre, doblada y gastada en los bordes,
parecía pesar más que todas sus herramientas juntas. Era el ancla de su promesa, el rostro que le recordaba por qué no podía fallar, por qué debía seguir caminando aunque sus zapatos viejos le quemaran los pies. A lo lejos, una columna de humo blanco se elevaba perezosamente hacia el cielo azul, una señal de problemas que no eran suyos. Un auto de lujo, de un color negro tan profundo que parecía absorber la luz del sol, estaba detenido en la orilla con el capó levantado. Una mujer de pie a su lado, con un traje sastre impecable que contrastaba violentamente con el caos de la avenida, gesticulaba con frustración hacia su teléfono. Diego la vio y su instinto le gritó que siguiera de largo. El reloj no perdonaba. Hernández Motors era su única oportunidad, el billete de lotería que no podía permitirse perder. Pero entonces, la imagen de su madre, de su sonrisa cansada pero siempre dispuesta a ayudar al vecino, se impuso en su mente. Con un suspiro que era mitad resignación y mitad deber, Diego cruzó la calle. El ruido del tráfico era ensordecedor, pero a medida que se acercaba, un silencio extraño parecía envolver la escena. La mujer, al verlo aproximarse con su camisa remendada y sus pantalones gastados, lo miró con una mezcla de desconfianza y desesperación. Sus ojos, aunque Trevogny, tenían una firmeza que no se rompía fácilmente. No era una mujer acostumbrada a pedir ayuda, y mucho menos a un desconocido que parecía tener menos que ella. Él se detuvo a una distancia respetuosa, con las manos a la vista para no asustarla. ¿Problemas con el carro, señora?, preguntó, su voz un poco ronca por el polvo del camino. Ella lo escudriñó de arriba a abajo, su mirada deteniéndose un segundo en sus manos, callosas y manchadas de una grasa que nunca se iba del todo. Parecía dudar, sopesando el riesgo contra la necesidad. Finalmente asintió, señalando el motor con un gesto de impotencia. Dejó de funcionar de repente y empezó a salir este humo. «Tengo una junta importantísima y no puedo llegar tarde», dijo, su voz controlada pero con un filo de pánico. Diego se acercó con cautela al motor abierto. El olor a refrigerante quemado era inconfundible, un aroma que conocía tan bien como el de los frijoles que cocinaba para Lucía cada noche. Con la experiencia que solo dan los años de práctica, sus ojos recorrieron el laberinto de cables y mangueras. No tardó en encontrar la causa del problema. Una manguera del radiador, reseca y agrietada, se había partido, escupiendo todo el líquido vital del motor. Era un problema serio, no una solución de 5 minutos. El corazón se le hundió. La entrevista se le escapaba entre los dedos. «Es la manguera del radiador», le explicó con calma, señalando la pieza rota. «Perdió todo el anticongelante. No puede mover el auto así o quemará el motor». La mujer se llevó una mano a la frente, su postura perfecta finalmente cediendo un poco ante la noticia. Podía ver el cálculo en sus ojos. La grúa, el taller, el tiempo perdido. Para ella era un contratiempo costoso. Para Diego era el fin de un sueño. Sacó su teléfono de nuevo, seguramente para llamar a un servicio de asistencia, pero Diego sintió que no podía simplemente irse. No después de haber visto la vulnerabilidad en aquella fachada de acero. La cara de su hermana Lucía apareció en su mente, esperando en casa, confiando en él. «Espere un momento», dijo Diego, más para sí mismo que para ella. Dejó su pequeña mochila de lona en el suelo y sacó un rollo de cinta de aislar de alta resistencia y un trozo de alambre. No eran las herramientas adecuadas, ni mucho menos una solución permanente, pero era lo único que tenía. Era una de esas reparaciones de emergencia que los mecánicos de barrio aprenden por pura necesidad, un truco del oficio que no se enseña en ninguna escuela de prestigio. La mujer lo observaba en silencio, su escepticismo ahora teñido de una incipiente curiosidad. Con una precisión que desmentía la simpleza de sus herramientas, Diego trabajó en la manguera rota.
Sus dedos, gruesos pero ágiles, limpiaron la superficie, envolvieron la fisura con capas apretadas de cinta y luego aseguraron todo con el alambre, creando un parche improvisado pero sorprendentemente sólido. El calor del motor le quemaba los antebrazos y gotas de sudor le caían por la frente, manchando de hollín su camisa. Cada segundo que pasaba era un martillazo en su conciencia, recordándole la hora, la oportunidad que se desvanecía con el humo del tráfico. Finalmente se irguió, limpiándose las manos en un trapo viejo que siempre llevaba consigo. Su camisa, la mejor que tenía, ahora tenía una mancha de grasa oscura justo en el pecho. «Esto debería aguantar para llevarla a un taller, por lo menos», dijo, su voz cansada pero satisfecha. «Necesitará agua. ¿Tiene alguna botella?» Ella, que no había apartado la vista de sus manos en todo el proceso, pareció salir de un trance. Sin decir palabra, abrió la cajuela y sacó un par de botellas de agua mineral de una marca cara. Diego las tomó y, con cuidado, rellenó el depósito del radiador. El motor sediento se bebió el líquido con un gorgoteo. El silencio entre ellos era denso, lleno de cosas no dichas. Él había sacrificado su futuro por ella y ella, de alguna manera, parecía entender la magnitud de ese gesto. «Arranque el motor, por favor». «Despacio», indicó Diego, retrocediendo un paso. La mujer entró al auto y el motor cobró vida con un rugido suave y estable. Ya no salía humo. El parche improvisado aguantaba. Una oleada de alivio cruzó el rostro de la mujer, tan visible que por un instante borró toda su dureza. Salió del coche y se acercó a Diego, que ya estaba guardando sus pocas herramientas en la mochila, preparándose para reanudar su camino hacia la derrota. Sabía que ya era inútil, que llegaría demasiado tarde y que ninguna excusa sería suficiente. «No sé cómo agradecerte», dijo ella, su voz ahora más suave. Abrió su bolso de diseñador y sacó una cartera. De ella extrajo un fajo de billetes que probablemente equivalía a lo que él ganaba en varios meses. «Toma, por favor, esto es por tu tiempo, tu ayuda». Diego la miró. Luego miró el dinero y finalmente negó con la cabeza, un gesto lento pero firme. El recuerdo de su madre volvió a él con fuerza. Ella siempre decía que la dignidad no tenía precio. «No, gracias, señora. Lo hice con gusto. A veces, todos necesitamos que alguien nos eche una mano», respondió su voz tranquila. Se echó la mochila al hombro. «Que tenga buen día». Se dio la vuelta para irse, sintiendo el peso de su decisión en cada músculo. Había hecho lo correcto, pero lo correcto le había costado el futuro de su hermana. Sin embargo, antes de que pudiera dar 2 pasos, la voz de la mujer lo detuvo. «Espera, ¿cómo te llamas?» «Diego. Diego Ramírez», contestó sin voltear. «Yo soy Claudia Hernández. Por favor, déjame llevarte. Dices que vas a un lugar importante. Es lo mínimo que puedo hacer». El apellido no le sonó en ese momento. Estaba demasiado inmerso en su propia miseria. Pero la oferta de llevarlo era un pequeño bálsamo, aunque fuera para llegar a tiempo para ser rechazado. Asintió sin muchas ganas y subió al asiento del copiloto. El interior del auto olía a cuero nuevo y a un perfume sutil y caro. Era otro mundo, un mundo al que él nunca pertenecería. El trayecto fue silencioso y tenso. Diego miraba por la ventana las calles que pasaban volando, cada edificio una burla a su fracaso. Claudia conducía con una eficiencia tranquila, pero de vez en cuando le lanzaba miradas de reojo, estudiándolo. Había algo en su silencio, en su porte, que no encajaba con la imagen de un simple mecánico de la calle. Había una nobleza en su pobreza, una integridad que el dinero no podía comprar. «¿A dónde vas con tanta prisa, Diego?», preguntó ella finalmente, su voz rompiendo el silencio. «A una entrevista de trabajo», respondió él, sin poder ocultar la amargura en su voz. En Hernández Motors pudo sentir cómo
Ella se tensaba ligeramente al volante, pero no dijo nada. El resto del camino transcurrió en un silencio aún más pesado. Finalmente, el imponente edificio de cristal y acero de Hernández Motors apareció frente a ellos. Era una fortaleza moderna, un símbolo de poder y éxito. La hora en el tablero del auto marcaba 30 minutos después de su cita. Se había acabado. Detuvo el coche justo frente a la entrada principal, en un lugar donde claramente estaba prohibido estacionar. Un guardia de Minduset Seguridad se acercó de inmediato, con el ceño fruncido, pero se detuvo en seco al reconocer el vehículo y a su conductora. Diego abrió la puerta, listo para bajar y enfrentarse a su destino. Sentía un nudo en el estómago, la anticipación de la humillación. «Gracias por traerme, señora, aunque ya no creo que sirva de nada», dijo, su voz apenas un susurro. Estaba a punto de cerrar la puerta y marcharse con la cabeza gacha, listo para volver a casa y darle las malas noticias a Lucía. Pero la mano de Claudia sobre su brazo lo detuvo. La miró confundido. Sus ojos ya no tenían rastro de pánico ni de vulnerabilidad. Ahora, lo que veía en ellos era una autoridad tranquila y una calidez que no esperaba. «No te vayas a ningún lado, Diego», dijo ella, su voz firme y clara cortando el ruido de la ciudad. «Vamos a entrar, juntos». Un año había pasado, un año que transformó el polvo y la desesperación en una rutina de dignidad y trabajo. El taller de Hernández Motors ya no era solo un lugar de empleo. Para Diego, era un hogar. Cada motor que reparaba, cada compañero al que enseñaba, era un ladrillo más en la nueva vida que construía para él y para Lucía. Pero la estabilidad es a menudo un vidrio delgado, y una tarde la noticia cayó sobre el taller como una losa de concreto. Una corporación extranjera había hecho una oferta millonaria por la empresa, una oferta que Claudia Hernández, con el peso de la responsabilidad financiera sobre sus hombros, estaba considerando seriamente aceptar. La incertidumbre volvió a colarse por las rendijas del taller, con su frío aliento de desempleo y futuros rotos. La reunión se convocó en el patio central de la planta, el corazón de metal y grasa de Hernández Motors. Los mecánicos, los ingenieros, el personal administrativo, todos estaban allí, con los rostros marcados por la preocupación. El olor a aceite y a miedo se mezclaba en el aire denso de la tarde. Claudia se paró frente a ellos, sosteniendo una carpeta con la propuesta. Su voz, normalmente firme, temblaba ligeramente al explicar los términos. Hablaba de modernización, de eficiencia, de un futuro inevitable, pero sus palabras sonaban a despedida. Los hombres y mujeres que habían dedicado su vida a esa empresa bajaron la mirada, sintiendo el suelo desaparecer bajo sus pies. Era el fin de una era, el fin de sus sustentos. Diego observaba la escena desde un costado, su overol limpio, pero con las marcas del trabajo del día. Veía en los ojos de sus compañeros el mismo pánico que él había sentido un año atrás, en aquella acera polvorienta, con un traje gastado y un futuro incierto. Sintió un impulso, una necesidad de hablar que le quemaba el pecho. Su mano, casi por instinto, fue a su bolsillo trasero, donde su cartera guardaba, doblada y frágil, la única fotografía que conservaba de su madre. El borde gastado del papel le dio un ancla en medio de la tormenta de resignación que barría el patio. No podía quedarse callado, no después de todo lo que habían construido. Dio un paso al frente y un murmullo recorrió a la multitud. No era el muchacho asustado que llegó pidiendo una oportunidad. Era el maestro Diego, el joven jefe de mecánicos respetado por su habilidad y su corazón. Se aclaró la garganta y el silencio se hizo pesado. «Doña Claudia, compañeros», comenzó, su voz resonando con una calma que no sentía. «Recuerdo el día que llegué aquí. No tenía nada más que mis manos sucias y la necesidad de alimentar a mi hermana. Este lugar me dio más que un
sueldo, me dio dignidad, y eso no está en venta. Miró a los rostros de sus colegas, uno por uno. Esta empresa no son las máquinas ni los edificios, somos nosotros. Es la grasa bajo nuestras uñas, el sudor en nuestra frente. Es el pan que llevamos a nuestras familias. Su voz se quebró por un instante, pero la recuperó con más fuerza. Propuso algo que parecía una locura, una utopía nacida de la desesperación. No la venda, doña Claudia, véndanosla a nosotros. Convirtamos Hernández Motors en una cooperativa. Que cada tornillo, cada motor, cada victoria sea de todos. Que los dueños seamos los que dejamos la vida aquí cada día. La idea flotó en el aire, audaz, casi imposible. Pero en los ojos de los trabajadores, una chispa se encendió. Un viejo soldador, don Armando, fue el primero en reaccionar. El joven tiene razón. Mi padre trabajó aquí. Yo he trabajado aquí. Este lugar es nuestra sangre. Yo estoy con él. Uno a uno, los demás se unieron. Un coro de estamos contigo, y así se habla. Creció hasta convertirse en un clamor unánime. Claudia Hernández observaba con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. En Diego no veía a un empleado rebelde, sino el reflejo de la pasión de su propio padre, el fundador. Vio la integridad del joven que reparó su coche sin pedir nada a cambio, ahora magnificada, dispuesta a salvar a toda una comunidad. Vio el verdadero legado de su apellido, no en una cuenta bancaria, sino en la lealtad y el coraje de su gente. Con un gesto decidido, tomó la carpeta con la oferta millonaria y, ante la mirada atónita de todos, la partió en dos. El sonido del papel rasgándose fue seguido por un segundo de silencio, y luego una explosión de júbilo. Los vítores, los aplausos y el golpeteo de herramientas contra las vigas de metal crearon una sinfonía de victoria. Era el sonido de la esperanza renacida, del poder recuperado. En medio de la celebración, Claudia levantó una mano, pidiendo la palabra. Su voz, ahora clara y llena de emoción, resonó en todo el patio. A partir de hoy, Hernández Motors inicia un nuevo camino y será guiado por el hombre que nos recordó quiénes somos. Diego Ramírez será el gerente general de nuestra cooperativa. El peso de esas palabras, de esa confianza, se asentó sobre los hombros de Diego como un manto de honor y responsabilidad. Los años siguientes no fueron fáciles, pero fueron suyos. La cooperativa floreció, convirtiéndose en un modelo de negocio justo y humano. La calidad de su trabajo se hizo legendaria, no por obligación, sino por orgullo. Implementaron programas de becas para los hijos de los trabajadores y un fondo de apoyo para las familias en dificultades. Lucía, con el apoyo incondicional de Claudia y el esfuerzo de su hermano, se graduó con honores de la Facultad de Medicina. Su sueño de ser pediatra se materializó no en un hospital de lujo, sino en una pequeña clínica construida junto al taller, dedicada a atender a las familias de la cooperativa, a la gente que la vio crecer. Una noche, en el pequeño pero acogedor apartamento que ahora compartían, la risa llenaba la cocina. Diego, Lucía y Claudia cenaban juntos, no como jefe y protegidos, sino como una familia forjada en la adversidad y la gratitud. Hablaban de motores y de pacientes, de los desafíos del día y de los sueños para el mañana. Más tarde, mientras la ciudad dormía, Diego se asomó a la ventana, observando las luces que parpadeaban a lo lejos. Sacó su cartera y contempló la foto de su madre, su sonrisa eterna, congelada en el tiempo. La acercó a su pecho, un susurro escapando de sus labios, tan bajo que solo su corazón pudo oírlo. «Lo logramos, mamá. Cumplimos tu sueño. Por fin estamos en casa». Y así, la historia de Diego, Lucía y Claudia nos enseña que el motor más importante no está debajo de un capó, sino dentro del pecho, y que la bondad es el combustible que puede llevarnos a destinos que ni siquiera soñamos.
Una mano tendida en el momento de apuro puede cambiar no solo un día, sino toda una vida. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este viaje. Esta comunidad que estamos construyendo juntos es nuestro taller, nuestro refugio. Nos llena el alma saber desde qué ciudad o país nos están escuchando. Por favor, déjenos un comentario contándonos qué parte de la historia les tocó más el corazón y desde dónde nos ven. Cada mensaje nos acerca y nos da fuerzas para seguir. Si esta historia les ha llegado, un me gusta es la forma más bonita de hacérnoslo saber. Y si aún no forman parte de nuestra familia, los invitamos con todo cariño a suscribirse al canal y a activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las historias que están por venir. Compartir este video con alguien que necesite un soplo de esperanza es el mejor regalo que nos pueden dar. A veces, un simple gracias en los comentarios es suficiente para sentirnos conectados. Recuerden que la vida, a menudo, nos pone a prueba en los momentos más inesperados, no para medir nuestra habilidad, sino para revelar nuestro carácter. Que la fe nunca les falte y que siempre tengan el valor de detenerse a ayudar, porque nunca saben si al reparar el camino de alguien están construyendo su propio destino. Cuídense mucho y hasta la próxima historia.